Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Ministerio de Comunicaciones Cielos Abiertos presenta su programa Aceptos en el Amado, bajo la conducción del hermano Luciano Sáez Pozo. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Sean todos bienvenidos. Acéptame como ofrenda de amor. De nuestro Señor Jesucristo, que nos da la oportunidad una vez más de poder servirle, ¿cierto? De poder, ¿cierto?, exalzar su nombre, exaltarlo por sobre todo nombre. Damos gracias a Dios por este nuevo día, este día domingo de frío, 1 de septiembre del año 2019. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, ¿cierto? Por la vida de mi hermano Jaime, que está ahí en los controles, director de esta radio, que en este domingo quizás pudimos haber hecho cualquier otra cosa, deleitarnos, no sé, en nuestra familia, en el descanso, o alguna película quizás, quién sabe, pero Dios nos ha dado, Él nos ha dado la facultad, Él nos ha dado el tiempo. Hay tiempo para todo, dice la Escritura, pero hay tiempo también para servirle, y por eso es que estamos aquí en este día, para servirle, con un solo propósito de poder impartir su palabra, porque es necesario impartir su palabra en estos tiempos donde su palabra ha querido ser quitada en los colegios, ha querido ser quitada en el gobierno, ha querido ser quitada en todo lugar, pero aquí estamos nosotros, su iglesia, para poder, ¿cierto?, poder expandir ese nombre que necesita la gente poder oír, este nombre que es sobre todo nombre. La Escritura dice que en los postreros días se amontonarán maestros que enseñarán conforme a sus propias concupiscencias. Y Dios, ¿cierto?, ha guardado este lugar cielos abiertos, que eso no pase, que no se instaure aquí alguien que enseñe conforme a sus propias concupiscencias, porque la verdad, llevar la palabra o mal enseñada o con una mala doctrina puede ser muy perjudicial para la gente, mucho daño. Así que estamos nosotros, ¿cierto?, la iglesia, los redimidos, los rescatados por Dios, con el único fin de poder predicar su palabra. Así que vamos a una alabanza. Como siempre digo, invita a un amigo, invita a un hermano, invita a ir por las redes sociales a un conocido. No te quitará más de una hora poder oír su palabra. No te quitará más que eso, y una hora puede cambiar completamente tu vida. El llamado de Dios en un minuto puede cambiar tu eternidad, puede cambiarte de un camino al infierno, de un camino ancho, a llevarte al camino angosto, cuya puerta es Jesucristo, que lleva a la vida eterna. Así que vamos a una alabanza musical y que el Dios de paz le bendiga. Mueve el estanque en mi ser,
provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza, oh Jesús. Encuentra mi escondite, alcánzame si huyo, oh Señor. Inúndame con tu amor, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, como dijiste, oh, tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano y como león feroz, como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Bien, amados hermanos, aquí estamos de vuelta en su programa Aceptos en el Amado, luego de haber oído, ¿cierto?, esta preciosa alabanza que nuestra hermana Jessica Pardo, ¿cierto?, y con la gracia de Dios pudo realizar, ¿cierto?, hasta un videoclip, así que Dios la prospere en eso, que en edificación a la iglesia. Así que preciosa alabanza. En una parte decía, dame vida, decía la alabanza, y eso es justamente lo que el hombre necesita, es vida, porque la condición del hombre natural es una condición de muerte. Jesucristo dice, el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida.
El que tiene al Hijo tiene la vida, dice la Escritura. Por ende, el que no tiene al Hijo no tiene la vida y la ira de Dios está sobre él, dice la Escritura. Así que cuando la hermana proclamaba dame vida, era justamente Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma. La Escritura dice, Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, dice la Escritura. Por un hombre entró la muerte, así también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque nací en Adán, todos mueren, dice, pero en Cristo todos serán vivificados. Así que esa vida que decía la alabanza es justamente la vida. Y la verdadera vida, como algunos piensan que Jesucristo es una opción, una ideología, una forma de vida, no. Él es la vida. Él es la resurrección y la vida. Por eso que en este día nosotros le predicamos, por eso le servimos, para que el mundo pueda conocerle, porque en Él hay vida eterna. Así que vamos de lleno a lo que nos convoca, que esta es la palabra del Señor. Esta se encuentra en el libro de Juan, capítulo 9. Si usted gusta puede corroborar esta escritura, lo busca en internet, lo busca en su Biblia, me puede acompañar. Voy a leer la versión Reina Valera 1960. Dice la palabra del Señor, recuerde Juan capítulo 9, un solo versículo vamos a leer. Ya lo vamos a repetir 2 veces. Le damos lectura a la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Repetimos: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Jesucristo dice estas palabras justamente después que sana a un ciego de nacimiento. Los discípulos o la gente a Jesucristo le pregunta, maestro rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese del todo ciego? Y Jesucristo dice, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. O sea, no había eso, que había la condición de este hombre de ceguez, no era porque el pueblo pensaba de que sus padres habían pecado, sino que era para que la gloria de Dios se manifestara sobre él. Entonces Jesucristo, luego que sana a este ciego de nacimiento, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Qué significa mundo? Mundo, la verdad, hay muchos conceptos del mundo, pero mundo significa orden. Eso significa mundo, orden. Por ende, cuando Jesucristo estuvo en este orden, o en este plano, en este orden, Jesucristo dice, yo soy la luz de este orden, o este sistema, o esta vida que está aquí reinando en la tierra. La Escritura en el Génesis dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. El primer versículo de las Escrituras dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que las Escrituras dicen que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces Dios, dice la Escritura, que empieza a ordenar la tierra, o sea, empezó a formar un mundo. Recuerden que mundo significa orden. Dios empezó a ordenar la tierra. Y lo primero que hace Dios al ordenar la tierra, dice la Escritura, sea la luz. Y Dios dijo, sea la luz. Y Dios vio que la luz era buena. Entonces, lo primero que hizo Dios para poder crear el mundo, crear el orden que Él quería para este planeta, para este plano, era primeramente lanzar su luz, o decir sea la luz, para poder establecer un orden. Luego la Escritura dice que moviendo las aguas sobre las aguas apareció tierra firme. Entonces Dios empieza a formar el mundo. La tierra ya estaba creada, pero Dios empezó a formar el mundo, o sea, empezó a ordenar la tierra. Empezó a ordenar. De hecho, vamos a ver cómo Dios hizo este orden. ¿Cuál el orden que plasmó Dios en este mundo? En la Escritura vamos a ir al Salmo número 8. Salmo número 8, versículo 4 al 9, dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Dios empezó a formar este orden. Y la cúspide de este orden era justamente el hombre cabeza de toda la creación.
O sea, el orden era Dios cabeza sobre el hombre y el hombre cabeza sobre toda la creación. Dios le dice ahí en el Génesis que se iba a enseñorear sobre todas las bestias, sobre toda la creación. El propósito de Dios, ¿cierto?, era que el hombre fuera cabeza de todo este mundo, de toda la creación, de todo este orden. Cabeza de este mundo era el hombre. Pero sabemos que nosotros venimos de una raza caída. Sabemos que el pecado entró en el mundo, como dice el libro de Romanos, que por un hombre entró el pecado en el mundo, ¿cierto? Y de ahí todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. La muerte entró, dice la Escritura. Y cuando la muerte entró, dice, y reinó la muerte. Entonces, cuando la serpiente, ¿cierto?, que era de hermoso parecer, de hermoso aspecto, hablaba, sedujo a la mujer, ¿cierto?, para que comiera del árbol del huerto, cuando Dios le había dicho al hombre que si comiese de ese árbol justamente moriría, ciertamente morirás. El hombre cayó en transgresión y entró el pecado y la muerte, entonces reinó la muerte. Y cuando dice reinó la muerte, quiere decir que todo el reino que tenía el hombre, todo el mundo, el orden que había creado Dios, la muerte reinando sobre el hombre, entonces pasó un nuevo gobierno, un nuevo orden. Entonces el propósito de Dios, el orden que Dios había establecido con su propósito con el hombre, fue corrompido. Fue corrompido por el pecado. Dice la Escritura que entró el pecado en el mundo y reinó la muerte. Las tinieblas reinaron. Entonces se produce este desorden. Lo mismo que había pasado antes de la creación del orden del mundo, dice la Escritura, que la tierra que estaba, había oscuridad, tinieblas sobre la faz del abismo, y luego que se corrompe el propósito de Dios, el orden que estructura el maligno sobre la tierra empieza nuevamente a oscurecerse. Nuevamente empieza a haber tinieblas en la tierra. Usted puede ver a su alrededor que todo, es cierto, la sociedad de este mundo está corrompido, está en tinieblas, porque el propósito de Dios fue corrompido ahí, porque el hombre cayó en transgresión ahí en Edén. Y reinó la muerte, dice la Escritura. Y si reinó la muerte, entonces se estructuró un nuevo gobierno, un nuevo orden aquí en la tierra. Pero vino alguien, ¿cierto?, a restaurar todas las cosas. Dios tenía un cordero para poder, ¿cierto? Había predestinado un cordero desde antes de la fundación del mundo, desde antes de esta orden que Dios había creado. Dios ya se había previsto un cordero para poder restaurar todas las cosas. El mundo entero está bajo el maligno, dice la Escritura. Él ha realizado se las ha ingeniado para poder, ¿cierto?, corromper el orden o el propósito de Dios sobre el hombre aquí en la tierra. Él ha creado un nuevo mundo, un nuevo orden. Por eso la Escritura dice que Dios, el mundo es enemigo de Dios y el mundo es enemigo del hombre. Porque el orden que se mantiene hoy en la actualidad no es el hombre, no es el propósito que Dios creó o que Dios tenía en un principio para el hombre. Vamos al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 5. Dice, veamos qué dice las Escrituras. Dice, vamos a leer Lucas capítulo 4, del versículo 13 en adelante vamos a leer. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Fíjese en un detalle de lo que hemos leído. El maligno, Satanás el diablo, le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. A mí me ha sido entregada. Si sabemos que la gloria de todo el orden que Dios había creado se lo había dado al hombre. Todo le correspondía al hombre, pero aquí el maligno dice, todo esto te daré, porque a mí me ha sido entregado.
¿Qué quiere decir eso? Que cuando el hombre cayó ahí en Edén en transgresión, el diablo toma posesión de todo lo que Dios le había entregado al hombre, y ahora en vez de que sea el orden estructurado por Dios, el hombre y toda la creación, ahora está Dios y el reino de las tinieblas, y abajo están los hombres. Se corrompió el propósito de Dios, se corrompió el orden de Dios, y se estableció un mundo distinto al que Dios tenía como propósito en nuestras vidas. Usted puede ver alrededor cómo se constituye el mundo, cómo se constituye este orden alrededor nuestro, donde los hombres se rigen a través del dinero, donde tú vales según cuánta cantidad de dinero tú tienes, tú vales en esta sociedad. Nos basamos, disfrazamos el progreso humano con la vanidad. Eso es el hombre vanidoso, y lo disfrazamos de progreso humano destruyendo la naturaleza, ¿cierto? Escalando para obtener puestos laborales o posición económica sin que valga la pena el prójimo. Podemos poner el pie a alguien para conseguir a alguien. Podemos vender a nuestros padres, a nuestras madres por un montón de dinero. Entonces el propósito de Dios con el hombre fue corrompido. Fue corrompido el propósito del hombre. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 28. Romanos, capítulo 1, versículo 28 dice: ¿cómo se estructura este gobierno? ¿Cómo se gobiernan los hombres en este tiempo? Romanos, capítulo 1, versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Amén. Así se comporta el hombre en este orden, en este mundo. El diablo ha impulsado, ha soplado al oído humano para que los hombres se comporten como hemos leído actualmente. Este no es el propósito de Dios. Esta no es la estructura de Dios que Dios ideó para nosotros. Por el contrario, la Escritura dice que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ese es el propósito de Dios con el gobierno que Dios tenía para el hombre. Pero este gobierno de Dios fue corrompido por Satanás, el diablo. La Escritura dice que Jesús le dice a sus discípulos: he aquí viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Porque él es el príncipe de este mundo, es el principal, el más alto en este mundo, es Satanás, el diablo. Entonces, como él es el principal, él ideó una estructura de mundo en la cual nosotros estamos aquí. Señor Dios, dice Jesucristo: Padre, te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso es el mundo actualmente, lleno de males, lleno de tinieblas. En el principio la tierra estaba, cierto, desordenada y vacía. Y así caminan los hombres hoy, antes del orden que Dios hizo ahí en Génesis. Caminan desordenadamente y vacía, implacables, desobedientes a sus padres. Y así como dice el libro de Romanos, y sigue, y sigue, y sigue. Porque la tierra en el principio estaba en tinieblas, y luego Dios dijo: sea la luz. Pero luego que el diablo, cierto, entró el pecado en el hombre, nuevamente el mundo se empezó a bordear de tinieblas. Por eso era necesario que la verdadera luz del mundo viniera a este plano. La Escritura dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, refiriéndose a Jesucristo.
Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Era necesario que la luz viniera a este plano para poder, ¿cierto?, ordenar nuevamente el mundo que había sido corrompido por el Satanás, el diablo. Por eso la Escritura dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Era necesario que nuevamente la luz floreciera o apareciera en este plano, en esta sociedad corrompida, donde nadie buscaba a Dios por ninguna parte. Todos se desviaron a uno, dice la Escritura, cada cual se apartó por su propio camino. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, ellos se engañan. No hay justo, no hay quien busca a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces era necesario que la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniera a este mundo para poder ordenar nuevamente esta estructura, este propósito de Dios que tenía para con el hombre. Pero el hombre estaba bajo los pies del maligno. El hombre está bajo el orden del maligno. Por eso era necesario que alguien lo venciera para que estuviera sobre el maligno. Y el que vino a estructurar o a restaurar todas las cosas es justamente Jesucristo el Señor. Todo esto te daré si postrado me adorares. Respondiendo Jesús dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo venció no solamente a la tentación o a Satanás en el desierto, no, sino que también venció al mundo. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero tranquilos, dice Él, tranquilos, yo he vencido al mundo. ¿Por qué Él lo venció? Porque la verdadera luz que venía a ordenar este plano lo venció allí en la tentación. Lo venció allí en la tentación. Por eso que la Escritura dice, no améis al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No las améis. Si alguno ama al mundo, dice la Escritura, el amor del Padre no está en él, dice la Escritura. Porque todo lo que hay en el mundo, hermano, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que no anda tras las corrientes de este mundo, ese es el que permanece para siempre. El que tiene al Hijo tiene la vida, esa luz verdadera que venía a este mundo. El que tiene al Hijo, como un Pablo ahí camino a Damasco, él pensando, cierto, que llevaba una vida, una estructura correcta en el mundo. Pensaba que él lo que hacía era correcto, enseñado bajo los pies de Gamaliel. Él pensaba que lo que hacía, la persecución a los cristianos era lo correcto. Era un hombre ciego. Era ciego, no tenía vista espiritual. Hasta que un día aparece Jesucristo, una luz que lo deja ciego, le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar golpes contra el aguijón, porque era un hombre ciego. Para que un hombre ordene su vida debe aparecer su luz, la luz de Cristo a la vida del hombre, así como la luz verdadera apareció a nuestras vidas para alumbrar y ver nuestra condición, la condición en la cual nosotros estábamos, llenos de pecados, de concupiscencia, ahí en el muladar, inmundos. Inmundos significa insertados en el mundo, porque allí estaba nuestro corazón, en los deleites, en los placeres del mundo. Por eso que la Escritura en el libro de Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? Todo aquel que se constituye amigo del mundo, se constituye también el enemigo de Dios. Se constituye también el enemigo de Dios. Porque este mundo actual, las corrientes de este mundo, créame, que están bajo el maligno, enemigo de Dios. Y si tú amas al mundo, amas los deleites, los placeres, te conviertes en enemigo de Dios. Y aquel hombre que sea enemigo de Dios, la ira de Dios está sobre él, porque amando las corrientes de este mundo, porque amando la vanidad, porque amando el progreso humano, porque amando las cosas superficiales que perecen, también pereceremos. Poned la mira en las cosas de arriba, dice el Señor. Poned la mira en las cosas de arriba, donde la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, allá poner vuestra mira, dice el Señor. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Están en estos
en esta corriente? ¿Quieres escalar lo más alto posible para poder mirar hacia abajo? Donde el mundo te dice, mientras más alto alcance, mientras más posición alcance, donde más dinero tú consigas, eso depende de tú cuánto vales. Pero no es así. El hombre vale, realmente tiene valor cuando ha aceptado a Jesucristo como Salvador. Ese hombre es el que tiene valor, el que se humilló delante de Dios cuando apareció su luz, la luz verdadera. Y el hombre le dice al Señor, ¿qué quieres que haga? Como un Pablo, que le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? No vayamos tras nuestros propios deseos que perecen, sino vayamos al deseo, al corazón de Dios, a su sueño. Vamos tras el sueño de Dios, porque este ciego, que fue este ciego de nacimiento, que fue cierto, recobró la vista al Señor. Un ciego camina de forma vacía, de forma banal, desordenadamente, como el mundo estaba en un principio. Pero aparecido la luz, dice la Escritura, Dios empezó a crear un nuevo mundo, un nuevo propósito. Un nuevo propósito. Por eso que Jesucristo ha vencido al mundo. Porque en el mundo tendréis aflicción, y el mundo aflige. El mundo te dice de qué vas a comer, de qué trabajarás, cómo pagarás tus deudas, cómo lo harás para tener un renombre. Eso es el mundo, corrompe al hombre, lo afana en las cosas materiales, superficiales, que no tienen ningún valor. Al extremo que hemos llegado, que el hombre tenga valor por sus posesiones, por sus cosas materiales. Cuando tú te mueras no te llevarás nada al otro lado. Desnudo nací, fui formado, y desnudo me iré, porque nosotros venimos de la tierra, de una tierra fuimos formados y a la tierra volveremos. Pero el diablo ha enceguecido al hombre para que no vea el propósito de Dios. Lo ha enceguecido de tal forma para que no perciba a este Dios que lo busca constantemente, porque sabe que si Dios aparece en la vida del hombre, las cosas cambian. Las cosas son diferentes. Cuando aparece Cristo en nuestras vidas, las cosas cambian. La luz verdadera que alumbra nos ve nuestra condición. Nos hace ver que estamos para juicio. Nos hace ver que estamos en condición de enemigo. Por ende, el Espíritu Santo, lo primero que hace en el hombre, convence al hombre de arrepentimiento. Porque sabe que en la condición mundana en la cual nosotros nos encontrábamos, estábamos para juicio, para condenación. Entonces el Espíritu Santo nos convence de ese pecado y nos limpia, nos vacía, para que la palabra de Dios, esa palabra ahí en el principio que lo ordenaba todo, ahora more en nuestros corazones y ordene nuestras vidas. Porque cuando Cristo apareció en nuestra vida, justamente eso fue lo primero que nos hizo, nos ordenó. Íbamos en el camino ancho, felices y gozosos, sonrientes a la perdición, pero nos llevó a la senda del justo. Nos llevó a ese camino angosto y la puerta estrecha, donde no pasa uno, no pasan muchos, sino que pasa uno, donde Cristo es la puerta para ir a la vida eterna. Él nos alumbró, Él nos mostró la condición en la cual nos encontrábamos. Por eso la Escritura dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es imagen de Dios. El diablo ha cegado el entendimiento de la gente, para que no le resplandezca la luz, del Evangelio. Eso es lo que nosotros te predicamos hoy, el Evangelio de Cristo, que es luz verdadera. Jesucristo dice, vosotros sois la luz del mundo. Nos ha encomendado esa función, esa labor, para alumbrar a los demás. Por eso es que estamos hoy aquí con mi hermano Jaime, predicándote el Evangelio de Cristo. Vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra y la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, dice la Escritura. Ni se enciende una luz ni se pone debajo del almud, sino se pone en el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa, dice la Escritura. Por eso es que estamos aquí, no escondiendo la luz verdadera, para mostrarte la luz verdadera, para que las tinieblas, ese mundo que bordea tu corazón, salga de una vez por todas. Si la luz verdadera no llega a tu corazón, entonces el mundo se asentará en tu vida y tu corazón estará allí, en las cosas materiales, las cosas que perecen. Por gracia Jesucristo ha aparecido a nuestras vidas, alumbrando nuestras vidas,
porque nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que nosotros te predicamos. Tú que estás al otro lado de esta pantalla, que quizás tus deleites se encuentran allí, allá afuera. Que quizás luchas por tu vida para obtener, ¿cierto?, para llenarte con el mundo, porque esas cosas perecen, son cosas pasajeras. Pero pone las cosas, las miras de arriba, porque esas cosas son eternas, no perecen. Jesucristo permanece para siempre. Yo soy el primero, el último, dice el Señor, el que vivo. Estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y si tienes a Jesucristo morando en tu vida, permanecerás con Él para siempre. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No las améis, hermano. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre permanece. Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, cegando al hombre con el mundo, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Pero Dios se previó a Jesucristo en nuestras vidas. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, dice las Escrituras. Era necesario que viniera Jesucristo a ordenar nuevamente este mundo, hasta cuando se instare su gobierno celestial proveniente desde los cielos. El propósito de Dios que se había perdido ahí en el principio, cuando baje la nueva Jerusalén, este gobierno de Dios encabezado por Jesucristo se va a instaurar, porque el orden que tiene la iglesia, como dice el apóstol Pablo, Dios cabeza de Cristo y Cristo cabeza de su iglesia. Ese es el orden que Dios tenía para nosotros. Pero el hombre ahora es implacable, desobediente, altanero, soberbio, lleno de maldades, de maldiciones en sus vidas. Ese no es el propósito de Dios para con tu vida, hermano, amigo, que tú oyes. El propósito de Dios es que vengas a la vida eterna. El Cristo nos da vida eterna gratuitamente. De su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Porque por su gracia nosotros nos hemos levantado el día de hoy. Por su gracia pudimos ver a nuestros familiares. Por su gracia no han venido malas noticias a nuestras vidas. Por su gracia hemos comido el día de hoy. Por su gracia nos hemos abrigado por su gracia. Pero la Escritura dice gracia sobre gracia. Sobre toda esa gracia que le he mencionado, hay otra gracia. La salvación no es por obra, sino por gracia. Y eso es lo que Dios viene a darte tu vida por medio de Cristo, la salvación. Te quiere dar la salvación. Jesucristo es salvación. Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo estructuró todas las cosas, porque cuando Él resucita dice, toda potestad me dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad, todo poder en los cielos y en la tierra ahora le corresponden a Jesucristo. Le corresponden a Jesucristo. El mundo entero sí, en un tiempo está bajo el maligno, pero toda la potestad le corresponden a Jesucristo. El diablo anda como león rugiente, sabiendo que le queda poco tiempo, buscando a quien devorar. Sabe que le queda poco tiempo, porque Jesucristo resucitado se le dio toda la potestad. Todo lo que habíamos perdido en el principio, como dice el Salmo número 8, lo hiciste menor que los ángeles, lo hiciste enseñorear sobre todos los peces del mar, sobre las bestias, sobre todo, como dice el Salmo número 8, perdimos toda potestad. Pero cuando Jesús resucita, Él recupera toda la potestad y la quiere compartir con nosotros cuando se instaure su gobierno. El propósito que tenía Dios en el principio, en Jesucristo se restauran todas las cosas. Por eso la Escritura en Colosenses dice que Él vino para reconciliar consigo todas las cosas. Primero, las que están en la tierra, las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesucristo vino a restaurar todas las cosas, todo lo que habíamos perdido en el inicio, Jesucristo lo restauró con su preciosa sangre, muriendo ahí en el madero de la cruz, resucitando al tercer día, porque la muerte no pudo retenerlo, porque aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, para que hiciéramos justicia en Dios por medio de él.
dice la Escritura. Aquel que no conoció pecado murió por nosotros para reconciliar todas las cosas. Todo aquello que habíamos perdido ha sido recuperado gracias al Hijo de Dios, a la luz verdadera que había enviado Dios a este mundo. El verbo de vida que estaba en el principio ordenándolo todo, se hizo carne y se manifestó entre nosotros. Jesucristo ha ordenado este mundo. Jesucristo, ¿cierto?, va a ordenar completamente, purificará esta tierra y se instaurará el gobierno que Dios tenía como propósito para con el hombre. Y estaremos para siempre como en el Señor, dice la Escritura. Estaremos para siempre en ese gobierno. Por eso no améis las cosas del mundo. No adulteremos, como dice Santiago, amando las cosas del mundo, porque nos convertiremos en enemigos de Dios. Y lamentablemente todo enemigo de Dios debe ser destruido. Como dice Jesucristo, todos mis enemigos serán puestos debajo de mis pies. Todos mis enemigos serán puestos ahí debajo de mis pies. Pero nosotros no queremos estar debajo de los pies de Cristo, sino estar con Él para siempre, alabando y bendiciendo su nombre. Por eso no vayas tras las corrientes de este mundo, porque el mundo está bajo el maligno. Pero nosotros no estamos bajo el maligno, sino estamos bajo el gobierno de Dios. Aquella luz verdadera que nos ha alumbrado, estamos bajo la luz de Jesucristo. Por eso que hoy le alabamos, le bendecimos su nombre para siempre. Así que vamos a ir a una pausa musical. Reflexionemos en nuestro corazón, dónde está nuestro corazón, si está en los cielos o aquí en el mundo. Y que Dios nos ayude a limpiarnos de toda esta inmundicia, porque inmundicia significa estar insertado en el mundo. No adulteremos con el mundo. Adulterio significa estar en un lugar que no corresponde. Adulterar, se le decía a los adúlteros antes, a una persona que estaba en un lecho que no le correspondía. Eso significa adúltero, estar en un lugar que no lo corresponde. Jesucristo dijo, no pido que los quites del mundo. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, si Cristo pidió que no nos quitaran del mundo, ¿cómo adulteramos entonces? Estamos en un lugar que no nos corresponde, pero si estamos en este plano, estamos en el mundo, ¿adulteramos si estamos ahí, parados aquí en este mundo? No, adulteramos porque el mundo está en un lugar que no le corresponde, y el lugar que no le corresponde al mundo es nuestro corazón. Por eso desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia. Limpiémonos, como dice la Escritura en Santiago, limpiémonos de todo pecado. El mundo no debe estar en el lugar que no le corresponde, y ese es nuestro corazón. Que Jesucristo more en nuestros corazones, y que Jesucristo more también, amigo mío, en tu corazón. Así que vamos a una pausa musical. Que el Dios de paz les bendiga. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú,
fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, dice una vez más, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Bien, estamos de vuelta nuevamente, ¿cierto?, en su programa Aceptos en el Amado, en el cual Dios nos ha bendecido con una preciosa palabra, ¿cierto?, de que el mundo que Dios había hecho en el principio, que mundo significa orden, fue corrompido por Satanás, el diablo, y hizo un nuevo mundo, un nuevo orden. Entonces nosotros no debemos regirnos bajo ese orden, sino más bien en el orden de Dios, que Dios estableció para su pueblo, en el cual Dios es cabeza de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, y Jesucristo cabeza de la iglesia. Entonces, muy agradecido con el Señor. Quiero dar algunos saludos a aquellos hermanos que están oyendo el programa, o también bendecir a aquellas personas que posteriormente, viendo el programa desfasadamente, también le bendecimos. Saludos, ¿cierto? Agradecer, ¿cierto?, a los hermanos que pudieron hacer posible esto, ¿cierto?, al radiocontrolador, el director de esta radio. Saludar a mi esposa, que escribió por ahí un saludo también, al hermano José Muñoz Becher, que también, en el amor del Señor, ¿cierto?, yo también lo estoy oyendo en un programa precioso, Una Tarde Diferente, junto al pastor Carlos Moncada y compañía. También bendecir la vida de nuestro hermano Ricardo Acosta, que también escribió un comentario por allí, y a todas aquellas personas, aquellos hermanos que se han dado un tiempo, no para oírme a mí en realidad, porque a los que oyen verdaderamente es al Señor, al Dios vivo, porque simplemente nosotros somos vasos de barro usados por el Señor. Así que agradecido con Él. Antes de retirarme, como siempre lo hago una oración de gratitud al Señor. Así que esta no va a ser la excepción. Vamos a orar, agradecerle al Señor, y le vamos a decir: Padre amado que estás en los cielos, Señor,
Te agradecemos una vez más, Señor, por estar con nosotros, no solamente al lado nuestro, junto a nosotros, sino más bien en nosotros. Porque tú amas al hombre y quieres habitar dentro del hombre. La verdad, Señor, para que tú habites en nuestros corazones, no debe estar el corazón inmundo allá en los deleites, en los placeres, tras las corrientes de este mundo. ¿Cómo puedes habitar en un corazón así, Señor? Pero por tu única gracia, Señor, que nos has perdonado, nos has lavado, transformaste nuestras conciencias, nuestra mente cauterizada, la transformaste a la mente de Cristo, como dice tu palabra. Y la verdad, ahora esos deseos, esos anhelos que teníamos antiguamente, los hemos desechado por tu pura gracia, porque nos has mostrado tu propósito a nuestras vidas. La ordenaste. Cuando aparece la luz, lo primero que hace es ordenar nuestras vidas. Y cuando tú apareciste, Señor, cambiaron las cosas. Cambió nuestro destino. Cambió nuestra forma de movernos. Cambió nuestra forma de vestir. Cambió nuestra forma de hablar. Cambió nuestros sueños, nuestros anhelos. En realidad, Señor, nuestros propósitos cambiaron. Y te agradecemos por eso, Señor, porque andábamos tras las corrientes de este mundo. ¿Cómo no olvidarme, Señor? Cuando me deleitaba ahí en el pecado, Señor, siendo enemigo tuyo. Y a pesar de que yo era enemigo tuyo, Señor, me aceptaste, me limpiaste, me redimiste, transformaste en mi vida para un día servirte, Señor, y decirle a esas personas que están oyendo este programa, guardaos del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están allá, porque aquel que ama al mundo se convierte en enemigo de Dios. Y el que es enemigo tuyo tiene un destino paupérrimo, terrible destino. Pero eso no es tu corazón. Tu corazón es que todo pecador venga al arrepentimiento, que venga al pleno conocimiento de Dios, y conocimiento en luz. Y tú eres esa luz que vino un día a este mundo para poder mostrarnos nuestra condición terrible, paupérrima que teníamos, Señor. Y nos hiciste amigos, nos hiciste siervos, y nos invitas a la eternidad para estar contigo para siempre. Agradecemos por la vida del radiocontrolador, del director de esta radio, por la vida de mi hermano Luis, Señor, que está en este lugar, Señor. Oramos por ello, por sus vidas, Señor, por las personas que te sirven, que se instauran aquí en este mismo lugar donde estoy sentado para proclamar tu nombre, para decirle, ven a Cristo pecador, ven y ven, porque en Él hay salvación y perdón de pecados. Por eso estamos aquí, para predicar tu evangelio. Somos luz del mundo, dice tu palabra. Somos luz del mundo y te lo agradecemos porque éramos tinieblas. La Escritura dice en tu palabra, Señor, vosotros erais tinieblas, mas ahora sois luz, dice tu palabra. Nosotros somos la luz del mundo, te lo agradecemos y queremos de verdad con nuestro hermano que está al otro lado, que tú también, que las personas que están oyendo este programa también pasen de tinieblas, pasen a la luz, del gobierno de las tinieblas a tu luz admirable. Eso es lo que nosotros queremos. No estamos aquí para engrandecer nuestros nombres, como siempre lo digo, ni engrandecer una congregación o un hombre, un siervo, un pastor, ni siquiera esta radio, ni siquiera el nombre de este programa, exceptos en el amado, ni mi nombre. No hay mérito alguno en mi nombre, sino en el tuyo, que un día moriste por nosotros y nos diste la salvación. Y desde ese día nuestra vida cambió, porque moriste por nosotros y has resucitado de entre los muertos. Y esa es nuestra fe, nuestra convicción, que estás vivo, Señor, que tú no estás muerto, tú estás vivo y habitas en nosotros. Muchas gracias, Padre, te bendecimos, te alabamos, te damos honra, no porque a mí se me ocurra decirla, sino porque te pertenece, es suya, Señor, es completamente suya. En el nombre de Jesús, mi Señor, y para la gloria de su poderoso nombre. Amén. Gloria a Dios, amén. Te alabamos. Que el Dios de paz les bendiga. Acéptame como ofrenda, como sacrificio agradable en tu honor, grato perfume
yo quiero ser, Señor. Ministerio de Comunicaciones Cielos Abiertos presenta su programa Aceptos en el Amado, bajo la conducción del hermano Luciano Sáez Pozo. Nos volveremos a reencontrar, si Dios así lo permite, la próxima semana. Dios les bendiga. Yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es